¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué un simple paseo por un parque puede cambiarnos el humor de repente? ¿O por qué tener una planta en el escritorio parece que nos ayuda a concentrarnos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de esa conexión. Una conexión profundísima, pero que a menudo tenemos olvidada con el mundo natural. Y sobre todo, por qué, a pesar de lo buena que es para nosotros, parece que la estamos perdiendo. A ver, empecemos con una cifra, porque es de las que impactan, un 92%. Esa es, de media, la cantidad de tiempo que pasamos en espacios interiores. Es un número brutal, que define totalmente nuestra era y que nos pone en el centro de una desconexión cada vez mayor con el mundo para el que en teoría evolucionamos. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que va directa al corazón de nuestro dilema moderno. ¿Puede ser que hayamos construido un estilo de vida que casi sin darnos cuenta va totalmente en contra de nuestra propia biología? Vamos a ver qué dice la ciencia sobre esta contradicción tan nuestra. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque nos topamos con una paradoja enorme. Por un lado, estamos programados biológicamente para conectar con la naturaleza, pero por otro, nuestras vidas modernas nos alejan cada vez más de ella. Y esta brecha, esta distancia, no es algo inofensivo. De hecho, tiene un nombre y unas consecuencias muy reales para nuestra salud. El autor Richard Louv le puso un nombre a este fenómeno: trastorno por déficit de naturaleza. Y ojo, que no es una idea poética, ¿eh? Hablamos de consecuencias que se pueden medir, problemas de atención que a veces se confunden con el TDAH y tasas más altas de ansiedad, de estrés, de un montón de enfermedades. Es, en el fondo, un problema de salud pública que nace de nuestro entorno. Todo este distanciamiento, claro, crea una especie de conflicto dentro de nosotros, un tira y afloja biológico en toda regla. Por un lado, sentimos un impulso ancestral que nos atrae hacia lo natural, pero por otro, nuestra mente moderna parece estar programada para simplemente ignorarlo. Vamos a analizar estas dos fuerzas que luchan en nuestro interior. Y este conflicto tiene dos protagonistas con nombre y apellidos. Por un lado, la biofilia, ese amor innato, casi subconsciente que sentimos por la vida. Y por otro, la ceguera vegetal, un sesgo cognitivo súper curioso que nos lleva a ignorar las plantas que nos rodean. Es básicamente una batalla entre nuestra herencia evolutiva y los atajos que toma nuestra mente moderna. Vamos a empezar por la parte bonita, por la biofilia. El gran biólogo E.O. Wilson la popularizó y es la idea de que tenemos una tendencia innata a conectar con otras formas de vida. Es como un eco de nuestro pasado, de cuando nuestra supervivencia dependía totalmente de entender y estar en sintonía con la naturaleza. Y ese impulso, aunque no nos demos cuenta, sigue ahí, latiendo dentro de nosotros. Pero claro, en la otra cara de la moneda tenemos la ceguera vegetal. Este término lo acuñaron los botánicos Wondersee y Sussler y describe un fenómeno muy curioso. Nuestro cerebro tiende a filtrar las plantas del entorno. No es que no las veamos, obviamente, es que no las registramos de forma consciente. Nuestro cerebro las cataloga como fondo y simplemente las pasa por alto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues hay como tres grandes razones. La primera es pura biología. Nuestros cerebros evolucionaron para prestar atención al movimiento, a la presa o al depredador. Lo verde y estático se considera seguro y, por tanto, ignorable. La segunda es cultural. En el cole nos enseñan mucho sobre animales, pero bastante menos sobre plantas. Y la tercera es evidente, la urbanización. Vivimos en ciudades que simplemente nos alejan de la vegetación. Pero vale, todo esto suena muy bien, muy filosófico, pero ¿y la ciencia? ¿Hay datos duros detrás? Pues sí, y son muy claros. Esta conexión no es solo una sensación agradable. Vamos a ver los datos, el impacto medible que tiene en la naturaleza, en nuestro bienestar, en nuestra salud y hasta en nuestra productividad. Por ejemplo, en el trabajo. Fijaos qué dato más directo, un 15% más. Esa es la mejora media que se observa en la concentración y el rendimiento en oficinas que simplemente añaden elementos naturales como plantas o mejoran la luz natural. Es un dato directo, claro y muy potente. Y no es solo que trabajemos mejor, es que nos sentimos mejor. Y aquí la cifra es aún más llamativa si cabe. Introducir plantas en una oficina puede llegar a reducir los niveles de ansiedad en casi un 24%. El efecto sobre nuestro estado de ánimo es tangible y es muy significativo. Y claro, esto no es algo que se quede encerrado entre las cuatro paredes de una oficina. Un estudio a gran escala que se hizo en Escocia analizó varias comunidades urbanas y la conclusión fue rotunda. Vivir en zonas con más parques, con más árboles, está directamente asociado a tener menos estrés. Y para que no quedara ninguna duda, los investigadores fueron un paso más allá. Midieron los niveles de cortisol, que es la famosa hormona del estrés, en la gente. Y los resultados fueron clarísimos. En los barrios con poco verde, los niveles de cortisol por las nubes. En las zonas con más naturaleza, eran notablemente más bajos. La prueba, literalmente, está en nuestra sangre. Vale, con toda esta evidencia encima de la mesa, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos?
Pues la respuesta está en gran medida en el diseño, en cómo podemos, de forma consciente, volver a integrar la naturaleza en los espacios donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Pues aquí entra en juego un concepto que cada vez suena más fuerte: el diseño biofílico. Y ojo que no se trata solo de poner una maceta en la oficina y ya está, ¿eh? Es toda una filosofía de diseño. Busca integrar la naturaleza en la estructura misma de los edificios para satisfacer esa necesidad biológica de conexión que, como hemos visto, todos tenemos. Y esto se ve en cosas que seguro que ya están empezando a sonar familiares. Jardines verticales que conviertan muros de hormigón en ecosistemas llenos de vida. Techos que de repente son prados verdes. El uso de materiales como la madera o la piedra que nos conectan con la tierra. Y, sobre todo, un diseño que prioriza la luz natural y el aire fresco. Pero es que lo más increíble de todo es la neurociencia que explica por qué funciona. Se llama fluidez fractal. Y es la idea de que nuestro cerebro está, por así decirlo, optimizado para procesar los patrones que se repiten en la naturaleza, los fractales. La forma de una hoja de lecho, las ramas de un árbol. Observar estos patrones es como darle un respiro a nuestra mente. Reduce el estrés y mejora nuestra capacidad cognitiva. Es fascinante. Y toda esta ciencia, toda esta necesidad biológica, pues lógicamente tiene un reflejo muy claro en el mundo real, en el mercado. El interés por las plantas de interior está disparado. Y ya no es solo por decorar, es por una búsqueda activa de bienestar. La gente quiere esos beneficios, un aire más puro, menos estrés y simplemente la conexión con algo vivo. Así que al final todo esto nos lleva al mismo punto, a un momento clave, como pasamos de la teoría a la práctica. Pues se trata, ni más ni menos que de abrir los ojos, de superar esa ceguera vegetal para empezar a ver y a valorar de nuevo el mundo natural que nos rodea. Entonces, si lo resumimos, el camino para esa reconexión es bastante lógico. Primero, ser conscientes de la paradoja. Vivimos desconectados, en interiores. Segundo, entender ese conflicto interno entre nuestro amor por la vida y nuestra tendencia a ignorarla. Tercero, aceptar la evidencia científica, que es abrumadora. Y cuarto, y este es el paso más importante, actuar. Integrar de forma consciente la naturaleza en nuestro día a día. Y para cerrar el círculo, nadie lo dijo mejor que el propio E.O. Wilson. Sus palabras capturan la esencia de todo esto. Nos recuerdan que esta conexión con la vida no es un capricho ni un pasatiempo. Es, literalmente, el tejido del que están hechos nuestro espíritu y nuestra esperanza. Así que, para terminar, una pequeña invitación, un ejercicio. Miremos a nuestro alrededor, ahora mismo. ¿Qué planta, ya sea en la calle, en la oficina o en casa, hemos estado ignorando hasta hoy? Quizá el primer paso para reconectar con todo sea simplemente empezar a verla de verdad.